Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver un caso que me pidieron durante ya mucho tiempo, un caso del que se ha hablado bastante y es el de Lucio Dupuy. En Argentina lo conocen. Es una historia particular ya que ha causado bastante controversia. No por un tema de investigación, no por un tema judicial, ninguna de esas cosas, sino más bien fue una controversia social, pero eso lo voy a explicar bien al final. Es el caso de un niño, así que lo que les voy a contar a continuación le sucedió a un niño, así que si son sensibles ante ese tipo de contenido, ya que vamos a estar hablando de algunos detalles bastante feos, saltéense el video completamente o también pueden saltearse las partes más descriptivas en los códigos de tiempo que aparecen ahí abajo en la barrita o también van a aparecer en la pantalla. Acá en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más que decir, comencemos. Lucio Dupuy nació el 5 de julio del 2016 en la provincia de La Pampa, Argentina. Sus primeros 3 años de vida fueron ahí, junto a su padre, Cristian Dupuy, y Magdalena Espósito Valentini, quienes para el momento en que su hijo nació tenían 22 y 19 años respectivamente. No nos consta cómo fue que la pareja se conoció o cuánto tiempo estuvieron juntos, tampoco sabemos cómo era la convivencia entre ellos, más que no duró demasiado. Cuando Lucio tenía 3 años, a principios del 2019, la pareja se separó y empezó una época totalmente inestable en la vida del pequeño. Cuando recién se separaron, la situación de ninguno de los padres era ideal para criarlo. Magdalena, por su parte, no tenía trabajo ni dónde vivir, por lo que se mudó a Santa Rosa, en la misma provincia. Cristian, por otro lado, tenía trabajo, pero era bastante lejos de donde estaría la madre de su hijo. La logística era complicada y la situación económica de ambos era lo suficientemente precaria para que, de mutuo acuerdo, decidieran que Lucio viviera por lo menos por un tiempo con su tío paterno, Maximilián Dupuy, y su esposa Leticia Hidalgo. La pareja vivía en General Pico. Este lugar no implicaba una gran distancia para ninguno de los dos padres. En principio el acuerdo fue de palabra y posteriormente, hacia mediados del 2019, decidieron hacer oficial el mismo. A través de un trámite judicial, en junio de ese año, la justicia otorgó durante un año la tutela de Lucio a sus tíos. Con ellos estuvo casi un año y durante ese tiempo, como muestran las fotos, Lucio fue un niño feliz, viviendo en una casa que lo llenaba de amor. Lamentablemente esto no duró demasiado y en los últimos días de enero del 2020, Magdalena empezó a pedir la tenencia de Lucio nuevamente. Para intentar recuperar a su hijo, lo primero que hizo fue presentarse al juzgado número 1 de familia y el menor en La Pampa, donde informó que su situación había mejorado. Había empezado un negocio de pastelería que, según lo que declaró ante la jueza, era estable. Vivía en un buen departamento y tenía una pareja estable y seria. Ahora, su nueva pareja era Abigail Pérez, una mujer 3 años más grande que ella, a la cual, según algunas fuentes, habría conocido en 2018, empezando con ella una relación incluso cuando seguía estando en pareja con Cristian. Su nuevo empleo era en un hotel de Santa Rosa llamado Hotel Mercure del Casino Club, ubicado en el kilómetro 606 en el acceso de la ciudad. Además, había empezado un negocio de pastelería y postres, como dijo antes, con Abigail, con quien también vivía en el domicilio que había declarado, el 2300 de la calle Allan Kardec. Magdalena no solo intentó recuperar la tenencia por la vía legal, sino que también empezó a escribirle a su ex. Entre los mensajes de WhatsApp que intercambiaron con Cristian, se puede leer lo siguiente: como ya le dije a Leti, la tía de Lucio, yo las cosas las quiero arreglar bien. Si ustedes se ponen en contra, es un tema de ustedes. Yo también estoy re tranquila de que Lucio va a volver conmigo. No tengo más nada que hablar.
suerte. Ese fue el último mensaje que Magdalena escribió a su expareja, pero no fue el último intento que hizo para recuperar a Lucio. No muy contenta con que el juzgado demorara en devolverle la tenencia y con que su ex no se lo hiciera más fácil, decidió tomar un camino bastante menos noble. Volvió a dirigirse al juzgado de familia, pero esta vez para expresar su preocupación por su hijo y cómo lo trataban sus tíos. Algo completamente irónico si tenemos en cuenta los hechos del caso, pero nos adelantamos. Incluso llegó a denunciar que había notado cómo su hijo tenía la zona de la cola roja, dando a entender que estaba siendo víctima de abusos sexuales. Y esto no fue lo único. Durante el resto del año, cada vez que iba a visitar a Lucio en la casa de sus tíos, lo hacía llevando a la policía, teniendo una denuncia falsa nueva cada una de las veces que lo llamaba. La situación era agotadora para Maximiliano y Leticia, quienes no solo tenían que soportar que su ex cuñada fuese prácticamente todas las semanas con la policía a su casa, sino que hacía muy poco tiempo habían tenido a sus mellizas, por lo que la situación era todavía más complicada para ellos. Lucio tampoco estaba ya tan feliz en la casa de sus tíos, sentía la tensión entre ellos y su madre, otro factor que influyó para que hacia los meses finales del 2020 Maximiliano y Leticia decidieran firmar la tenencia del niño para su madre. Así es que oficialmente el acuerdo se firmó el 4 de noviembre de ese mismo año. Lucio no llegaría a vivir más de un año y 22 días con su madre antes de que le arrebataran la vida cruelmente. Ese año estuvo lleno de idas y vueltas a la emergencia del hospital de Santa Rosa. Entre el 18 de diciembre de 2020 y el 23 de marzo del 2021, Lucio tuvo 5 visitas al hospital. Ninguna de esas veces fue porque estuviera enfermo, sino por traumatismos o heridas. Por ejemplo, en ese periodo de tiempo se fracturó la muñeca, tuvo varios golpes en sus dedos y un corte en su pera que necesitó suturas. Lesiones típicas de un niño que sufre maltrato o por lo menos no es correctamente supervisado. Pero si creen que esto no es suficiente evidencia de los horrores que este niño vivió durante ese año, tenemos los testimonios de sus vecinos. El más conocido es un chat de WhatsApp de una de sus vecinas que le pide a su hijo que llame a la policía, ya que desde su casa puede oír cómo la novia de la madre, Abigail, golpeaba a Lucio. Algo que según sus mensajes sucedía todos los días. Más allá de que en esa ocasión nos consta que la policía fue al domicilio, no ocurrió más nada y los maltratos al niño continuaron como lo atestiguan los mensajes entre Magdalena y Abigail. En sus conversaciones siempre se habla de Lucio como una molestia, como un problema que no les dejaba convivir en paz. Entre esos mensajes hay uno en el que Abigail le exige a su novia que dé a su hijo en adopción, argumentando que no estaba lista para cuidarlo y que le provocaba asco por ser hijo del ex de Magdalena. Ahora, algo de razón tenía, ya que no estaba ni ella ni su novia capacitada para cuidar a este niño. Y los mensajes de Magdalena igualmente no generan tranquilidad, sino todo lo contrario. En uno de ellos afirma que si Lucio impide que nuestra relación fluya, yo no lo voy a permitir porque no me importa tanto como vos. En otro de los intercambios más escalofriantes, Abigail admite lo siguiente: a veces pienso que vamos a terminar mal cuando Lucio hace esas cosas y yo le pego. A lo que su novia y madre del niño contestaba: está todo bien, beba, solo tenés que controlarte cuando yo no estoy para no hacer cagadas. Adivinemos si esta madre ejemplar y su novia cuidaron o supieron corregir su actitud hacia Lucio. Evidentemente no. Algo que me gustaría agregar antes de pasar a los hechos es que la pareja tenía prácticamente prohibido a Cristian y a su familia ver al niño, por lo que tampoco era posible que su padre o el resto de su familia pudiera ver su estado. De hecho, como según declararon los fiscales después de la investigación, la pareja era bastante cuidadosa para que no se notara el maltrato por el que hacían pasar a Lucio. Le ponían hielo para que se le deshinchen los golpes, armaban excusas juntas para no llevar al nene a la escuela y dar las mismas respuestas cuando les preguntaran el motivo o la razón acerca de cualquier moretón o herida en el cuerpo del niño. Justificaban por qué no iban a la casa de sus compañeros o por qué no visitaba a su familia paterna ni materna. Cubrían sus rastros juntas para no ser descubiertas y les funcionó hasta el día de los hechos, el 26 de noviembre del 2021. El día anterior, aquel último día de vida que tuvo Lucio, se advertía que algo le estaba pasando, pero nadie
pudo salvarlo. El niño asistió a clases con normalidad, pero fue recién en la clase de música que una de sus maestras lo escuchó decir algunas cosas inquietantes. Lucio comenzó admitiendo que había vomitado sangre en la casa de un compañero suyo después de comer chocolate, pero que estaba bien. El hecho de que un nene vomite sangre de por sí es preocupante, pero además se lo tomó, digamos, sin mucha preocupación, lo cual es todavía peor. Y durante los ejercicios de relajación de la clase dijo que le dolía la espalda, así que la profesora dejó, por supuesto, que se sentara, que no hiciera nada. Cuando ya había terminado la clase, recordemos que era el 2021, él se levantó y saludó a todos con el puño, como se hacía en esa época, y esa fue la última vez que lo vieron. Era mucho más fácil que estas situaciones quedaran sin resolverse, ya que estamos hablando de la época post-pandemia. Había muchos cuidados y se llevaba a lo mínimo el contacto, por lo que los profesores y otros adultos no habían podido tener una interacción normal con la familia de Lucio. Por encima de esto, le fue difícil darse cuenta del sufrimiento del niño, ya que él no solía faltar a clases y, como era tan cariñoso y alegre, no se podía ver a simple vista el maltrato. Era un nene súper dulce y súper bueno, muy buen compañero. Hablaba bien, tenía buen vocabulario, contaba cosas cotidianas. Los intercambios dan lugar a que diga qué hacía el fin de semana. Era muy inteligente, era el que más se destacaba del grupo. Dibujaba bien y entendía la consigna. El infierno de Lucio siguió hasta el próximo día y terminó de la peor forma. A la noche de ese día, a las 21:26, Abigail salió del departamento en el 2300 de la calle Allan Kardec con el hijo de su novia en brazos, pidiendo ayuda. En lo que parecía ser un ataque de nervios por el estado del niño, Abigail se dirigió con él en brazos hasta la posta sanitaria del barrio, una clínica médica pequeña, barrial, la cual estaba cerrada, por lo que pidió ayuda a un par de policías que estaban apostados frente a la clínica en la sede de la unidad regional, pero estos no le prestaron atención ni quisieron ayudarla. En realidad, fueron los vecinos quienes se acercaron y le dieron los primeros auxilios a Lucio. Una de esas vecinas que estaba ahí era enfermera y no dudó en intentar reanimar al niño, logrando que reaccionara por unos segundos antes de hacer una horcada y volver a desvanecerse. Eduardo Mourino y su madre, Lady Esther Soria, otros vecinos que se habían acercado, fueron los que llevaron en su auto a Abigail y a Lucio hasta el hospital Evita, a donde llegaron unos minutos después de las 21:30. El médico que los recibió fue Hugo Arguello, quien de inmediato notó diferentes señales de abuso en el niño. Además de vómito y sangre en la boca, tenía un moretón enorme en su glúteo derecho, además de una gran cantidad de golpes en todo su cuerpo. Al igual que la vecina enfermera que le había dado los primeros auxilios, el doctor Arguello intentó reanimar al niño, pero no tuvo éxito. Fue así que decretó la hora de muerte de Lucio a las 21:45 de aquel día, apenas pasados los 10 minutos de su llegada al hospital. Habían pasado en total 19 minutos desde que Abigail había salido con él en brazos desde su casa. El médico, que ya sospechaba de toda la situación, le preguntó a Páez qué había pasado y ella le contestó que había dejado a Lucio 15 minutos solo para llevar a Magdalena a su trabajo, y que cuando volvió a la casa el niño ya estaba golpeado y el departamento todo revuelto. En otras palabras, ella empezó a sugerir que había sido un robo, o por lo menos un intento de eso, y que algo había salido mal y mataron al niño. Pero al doctor esta versión no lo convenció y se aseguró de reportar el fallecimiento a la policía, denunciando que Lucio mostraba signos de maltrato y negligencia infantil, mientras que Abigail se dirigía al Hotel Mercure para avisarle a Magdalena sobre la muerte de su hijo. En las cámaras se la ve llegar y encontrarse con su pareja a las 21:59. Ella llevaba trabajando unas 2 horas, habiendo ingresado a las 19:57. Las dos, después de esto, abandonaron el hotel y volvieron al hospital donde estaba el cuerpo de Lucio. Estuvieron ahí hasta que las detuvieron a las 2:28 de la madrugada del 27 de noviembre, gracias al reporte del doctor que había atendido al niño. En aquel momento, el niño tenía apenas 5 años, su madre Magdalena tenía 24 y Abigail 27. La policía contaba también con una orden de allanamiento para la casa en la que vivían, en la que encontraron una escena estratégicamente preparada. La televisión estaba en la cama desconectada y la ropa estaba toda desordenada, pero no había señales de una entrada forzosa o de que se hubieran llevado algo de valor, por lo cual la historia de Abigail de un robo quedó desmentida desde un primer momento. Era muy obvio que esa escena estaba organizada. La verdad
es que en este caso no se necesitó demasiada investigación para determinar lo que realmente pasó. Cuando la policía secuestró los teléfonos de la pareja, en los celulares encontraron los mensajes que antes vimos, además de otros cientos y cientos que demostraban el desprecio de ambas por el niño, y en los que literalmente admitían golpearlo. Pero la prueba más contundente de este caso fue la autopsia que se le realizó a Lucio. Disclaimer en esta parte, de vuelta, a mí no me gustan los casos de niños, lo he dicho varias veces, así que les voy a poner abajo, donde está la barrita, van a poder ver un espacio en el cual hay una descripción de lo que pasó con la autopsia, por si quieren salteárselo, porque evidentemente esta parte va a describir todo lo que le pasó al niño o lo que se pudo saber a partir de este examen. Entonces, la autopsia determinó que el niño había sido víctima de una golpiza entre las 17:30 y las 19:40, es decir, mientras ambas mujeres estaban en la casa. Además, reveló que Lucio tenía diferentes tipos de heridas, algunas recién hechas que se correspondían a la paliza que le había provocado la muerte, pero otras eran más bien cicatrices de maltratos recibidos antes. Por ejemplo, tenía quemaduras de cigarrillos, mordeduras. De la misma forma, presentaba signos de abuso sexual reciente y de larga data, y además tenía la cadera quebrada. La causa de muerte determinada por el equipo forense fue una hemorragia interna causada por los golpes que había recibido, entre los que destacaban la fractura de cráneo y 2 costillas. La revisión de cámaras de seguridad del barrio permitió reconstruir las últimas horas del pequeño. A las 17:32 de la tarde, Lucio llegó a su casa del jardín con la novia de su madre en la moto. Alrededor de las 18:30, una de las cámaras de seguridad capta a Magdalena salir brevemente 2 veces antes de volver a entrar. La próxima vez que se las ve salir es a las 19:40, cuando ambas suben a la moto y se dirigen al trabajo de Magdalena, quien, como les dije, marcó su entrada a las 19:57. Abigail no volvió a la casa hasta las 20:49, dejando más de 1 hora solo a Lucio. La pareja dio una versión de los hechos muy poco creíble. Según lo que dijo Abigail, cuando volvió a la casa el niño se estaba mandando un moco, una cagada, una forma de decir de que se estaba portando mal, haciendo una travesura, aunque no determinó qué era lo que estaba haciendo Lucio, ya que dijo que no era relevante. Según su versión, enojada lo tomó del brazo y le dio varias pataditas en la cola. Esta misma versión la repitió en el juicio oral que empezó casi 1 año después del homicidio, el 10 de noviembre de 2022, después de que la fiscalía y jueces recogieran 100 testimonios sobre los maltratos de las mujeres con Lucio. A ambas se las acusó de homicidio agravado por ser cometido con saña y alevosía. También se las acusó por el abuso sexualmente ultrajante. En el caso de Magdalena, tiene el agravante de ser su madre y en el de Páez ser su guardiana. En el juicio, que fue a puertas cerradas, Abigail declaró: sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. Él me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras. Después de bañarlo, mientras ella buscaba ropa, el niño se desmayó en su cuarto, dijo. Ni siquiera puso las manos. Le toqué el pie, pero no tenía reacción. Fue en ese momento que salió a buscar ayuda, según ella. Magdalena declaró en contra de la hipótesis de la fiscalía que afirmaba que ambas habían participado del homicidio del niño ocurrido entre las 17:32 y 19:40, y dijo que su hijo estaba con vida cuando ella se fue a trabajar, básicamente lavándose las manos. Entre las declaraciones más destacadas que hizo en el juicio se encuentra la siguiente: a muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí ni conocieron a Lucio. Ahora, en esta parte, de todas formas, no quiero ser hipócrita porque yo dije ya varias veces que a mí, en lo personal, no me interesa eso de que si lloran o no lloran, no me parece una prueba en lo absoluto de algo en particular. Siempre la gente culpa al que no llora, al que llora demasiado porque está actuando, el otro porque no siente nada. Eso no me causa ninguna reacción en particular. No es una prueba. Lo que sí es una prueba es todo lo que trajo la fiscalía para culparlas del asesinato. Ahora, ninguno de los 3 jueces del caso, Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, creyeron las palabras de las acusadas. Era imposible, realmente lo que decían no tenía ningún sentido, desde lo del robo hasta cuando cambiaron la versión a que en realidad una de ellas no estaba, después que fue todo un accidente. Digamos que accidente no fue. Y por supuesto que no se sentían culpables por lo que le pasó a Lucio, sino que se sentían culpables por haber sido descubiertas y porque se murió finalmente, dejando
dejando en evidencia lo que hacían. Es así que el 2 de febrero del 2023 la sentenciaron a ambas a prisión perpetua, condenas que se confirmaron en septiembre del año pasado, 2023. Los tíos de Lucio han pedido justicia por él desde el primer momento, y parte de ese pedido fue que las responsables cumplieran su condena separadas. Lo que los medios llamaron como luna de miel tuvo un final abrupto en el momento en que se decidió honrar ese pedido, haciendo que cada una fuera a cárceles distintas, ya que hasta ese punto solo se había decidido que estuvieran en pabellones separados. Apenas fueron encarceladas, estaban viviendo lo que muchos llamaron un privilegio, porque estaban solas y custodiadas por un guardia. No parecía un castigo acorde teniendo en cuenta que estaban en una relación. Ambas se encontraban en el complejo penitenciario número 1 de San Luis, hasta que Espósito Valenti fue trasladada al complejo penitenciario federal número 6 en Luján de Cuyo, Mendoza. En realidad se informó que la decisión no fue únicamente por el pedido de los tíos de Lucio, sino que la misma Valenti dijo que ya no quería compartir alojamiento con su pareja. Ella además esperaba una nueva ubicación para que le fuera más fácil a su familia poder pasar a visitarla, pero eso finalmente no se dio. Ahora, hay un detalle que molesta a mucha gente. Asumo que varios ya lo saben, pero hay gente que se entera cuando escucha la resolución de algún caso, y es que cadena perpetua no es estrictamente para toda la vida. Quizá la palabra perpetua está mal utilizada, ya que debería realmente significar para siempre, pero las condenas muchas veces no funcionan así. El problema es que pasada cierta cantidad de años se puede pedir la libertad condicional. Después de un tiempo de cumplido ese nuevo plazo, la persona pasa a ser libre. En realidad, pedir libertad condicional no quiere decir que se vaya a conceder. En muchos casos se le niega al preso una y otra vez. En un momento se podía solicitar la condicional a los 20 años, en este momento es pasado los 35. Esto quiere decir que de ser solicitada y aceptada, la persona en cuestión quedaría en libertad bajo ciertos controles. Todo esto no quiere decir que vaya a ocurrir algo parecido en el caso de Lucio y sus asesinas. Uno de los ejemplos más conocidos de alguien que cumplió tal cual una condena perpetua es el del exmilitar Videla. Condenado por delitos de lesa humanidad, murió sentado en el inodoro de su celda en un pabellón del penal de Marcos Paz. Entonces, hay gente que cumple la cadena perpetua tal cual, y hay otras personas que tienen ciertos beneficios con el pasar de los años. Aún así, ante la duda, les explico desde ya que estas mujeres no tienen posibilidad de salir en libertad condicional, o al menos no debería pasar. Esto es lo que afirmó la fiscal Verónica Ferrero. Lo que tienen que saber es que esta prisión perpetua que acaban de disponer los jueces, conforme a lo que establece nuestra ley aplicable, es una pena de por vida. No tienen posibilidad de salir en libertad. Las personas condenadas por este tipo de delitos no pueden pedir, transcurridos los 35 años, ni transcurrido ningún término, la libertad condicional. Así que no, ellas no deberían poder salir ni siquiera luego de varios años de condena. Si hay algo que rescatar de este caso es definitivamente la ley Lucio. En septiembre del 2023 también se aprobó la ley 27.709, más conocida como la ley Lucio, impulsada por la familia paterna y materna del niño para proteger y cuidar a menores de violencia y abusos. Ahora, la ley establece la creación de un plan federal para capacitar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes a todas esas personas que trabajan en todas las áreas y dependencias del Poder Ejecutivo, legislativo y judicial, además de los funcionarios de administración provinciales, municipalidades, organizaciones sociales y deportivas. Ahora, si esta ley va a servir, se va a cumplir, es una cosa que solamente el tiempo dirá. Como les dije en un principio, este caso estuvo rodeado de varias controversias y también muchas noticias falsas. Pero los problemas fueron más que nada sociales. No hubo algún tipo de inconveniente con la justicia. Como pueden ver, el caso se resolvió bastante rápido. Hubo una resolución, como ya les dije, las asesinas quedaron en la cárcel. Por otro lado, no hubo una investigación pobre. Igualmente no había mucho que investigar, pero de todas formas se desarrolló correctamente. En este caso, la controversia fue social por quienes perpetraron el crimen. ¿Qué pasa? Que en Argentina particularmente hubo una especie de estallido del movimiento feminista después de que se empezó a hablar sobre la despenalización del aborto. Un gran movimiento que buscaba que las mujeres pudieran decidir qué hacer respecto a los embarazos no deseados o a los embarazos peligrosos, que no hubiera consecuencias tan fuertes como las había antes. Por supuesto que esta gran ola de feminismo que se veía también trajo una gran ola
de odio. Y esto fue más allá de la discusión de por sí, porque claramente cada uno tiene su perspectiva respecto a lo que debería pasar o lo que no debería pasar. Eso está bien, pero se fue más allá de la discusión y comenzó una gran ola de odio hacia el movimiento, hacia el feminismo como tal. Y por alguna razón, este caso en particular fue utilizado como gran ejemplo en contra del feminismo. Cada vez que se habla acerca de cualquier otra cosa, de algún femicidio, de la muerte de una mujer, traen a colación el caso de Lucio. Y yo les explicaría por qué lo traen a colación, pero sinceramente no lo entiendo. La base de la discusión es que la madre de Lucio y su pareja eran feministas o estaban a favor del aborto, pero eso es todo. También se utilizó mucho el discurso de que ninguna feminista salió a hablar por el caso de Lucio, lo cual era una mentira. También primero el feminismo igual no tiene nada que ver con esto, pero aparte sí que hubo feministas, periodistas o personas en general hablando del caso de Lucio. De mi parte estoy completamente a favor de utilizar ciertos casos como ejemplos. El de Lucio en particular debería ser más conocido porque justamente trajo consigo una ley que puede llegar a ser más fácil tratar estos casos y resolverlos antes de que pase una tragedia. Sin embargo, no lo están utilizando bien como ejemplo. Una cosa sería que el caso no se hubiese resuelto, que no se hubiese investigado, pero tenemos en nuestras manos una historia que se resolvió por completo, en la cual las asesinas están en la cárcel cumpliendo condena. Esto es diferente a lo que ocurre con tantas otras historias donde parejas heterosexuales maltratan a sus propios hijos e hijas y nunca tienen este tipo de condena. Les dejan la custodia por años y nadie se indigna tanto como en el caso de Lucio. Ahora, deberían indignarse siempre en realidad. Hay una historia que me va a quedar para toda la vida en la cabeza. Es algo en lo que pienso casi todos los días porque me pareció terrible y es el caso de Calcetitas Rojas, que lo hice hace ya muchos años y todavía me acuerdo, lo tengo presente. Por si no lo conocen, es un caso sobre una niña que murió, la encontraron, era un completo misterio, por eso justamente la apodaron Calcetitas Rojas. No se conocía su nombre, su identidad, hasta que se logró capturar a los culpables de su muerte y del maltrato, los cuales eran su madre y su padrastro. Ahora, esta historia en particular la tengo en la mente probablemente porque la hice, pero así hay casos por montones de parejas heterosexuales que tienen hijos o adoptan y los maltratan por años. A lo que voy es que la indignación es particular en este caso por un tema político, por un tema ideológico. Justamente de esto se desprende la oleada de gente malintencionada que utiliza a las asesinas de Lucio para apuntar a ciertos partidos políticos. Como ejemplo, no hay mejor que el de las anteriores elecciones en Argentina. Lo básico es que la votación final fue entre el Partido de la Libertad Avanza, Partido Libertario Conservador, que apunta bastante a la derecha, con su candidato, ahora presidente, Javier Milei, y del otro lado se postuló Sergio Massa por el partido Unión por la Patria, política de centro con tintes peronistas. No voy a darles muchos detalles, pero toda la campaña hubo una cantidad de desinformación que en lo personal jamás había visto. Fue un desastre. Y con ello se instaló una fake que contaba que la madre de Lucio había subido un video a TikTok pidiendo que la gente votara a Massa. La parte real del video es que Magdalena sí subió este contenido a sus redes bailando en el 2021, antes del crimen. Sin embargo, arriba se le puso el texto incitando a votar a Massa, que no tuvo nada que ver con el original. Es decir, otra persona lo hizo para instaurar justamente esta historia falsa. Este es solo un ejemplo de cómo se ha tratado al caso en estos años. Yo misma he recibido los últimos 2 años mensaje tras mensaje insistiendo para que hable acerca de esta historia. Muchos de esos comentarios eran de gente que quería saber qué había ocurrido y otros eran más bien por un ataque personal. Es regla que cada vez que menciono un femicidio en el canal, me dejan un mensaje preguntando si voy a hacer el caso de Lucio, pero no de una buena manera. No de una manera que realmente lo quieren ver, porque sí hay gente que me deja ese tipo de comentarios, que quiere saber qué pasó, sino de gente que hace como una contra hacia eso. Yo hablo de que mataron a una mujer por temas sociales, de vuelta, no me voy a expandir en eso, y me dejan un comentario diciendo que por qué no hablo del caso de Lucio. Me han llamado feminazi, que me parece una palabra bastante anticuada ya para el 2024, y en realidad ni siquiera sé qué esperaban de mí contándoles lo que ocurrió. En realidad, sé que no esperaban nada. Estas mujeres están condenadas y la única gran diferencia con otros casos que he hecho en el canal
es que no tengo suficiente información sobre sus vidas personales como para hacer un análisis profundo sobre cómo llegaron a la posición de maltratar a un niño. No sé si tuvieron traumas en sus infancias, qué les hicieron, si sus familias habían notado comportamientos extraños previo a esto. Que son todas las cosas que digo en casos de hombres, porque muchas veces hay un registro de lo que pasó. No es que quiera enfocarme en ellos, sino que realmente hay historias con muchos más testimonios personales que en este caso. O que en casos de mujeres asesinas también, aunque cada vez que les quiero explicar justamente todas estas cosas, porque también hay testimonios acerca de cómo las mujeres asesinas llegan a asesinar, de gente que las conocía personalmente, piensan que es una justificación, solamente les estoy contando la historia completa. Ahora, esto se lo estoy explicando a mis seguidores, porque sé que quienes son capaces de defenestrar el nombre de un nene por puro odio ideológico no van a retractarse de sus dichos. Tal es el odio que se inventaron un enemigo imaginario en el feminismo y usaron el hecho de que dos mujeres supuestamente feministas y encima lesbianas mataron a un niño y abusaron sexualmente de él para intentar ensuciar otras causas como los femicidios, al punto de inventar decenas de noticias falsas para hacer ver mal a personas que no tenían nada que ver con lo que ocurrió acá. Obviamente, la próxima vez que haga un caso de femicidio, va a aparecer otro comentario diciendo ¿por qué no haces el caso de Lucio? No se van a fijar que ya está hecho porque no les importa verlo. El asesinato de Lucio Dupuy puede ser usado como ejemplo de qué hacer a la hora de impartir justicia. Las asesinas están encarceladas en lugares separados y encima de todo se creó una ley para poder asegurar a otros niños. En cierta forma deja de molestarme el que haya tenido una atención incorrecta y que se lo use tan mal, casi defenestrando la memoria de un niño, ya que al menos se usó para impulsar un mejor comportamiento de la ley, porque si no hubiese recibido toda esa atención quizá estaríamos hablando de otra cosa. Parecido a lo que está pasando con el caso Loan, que también se hizo bastante conocido porque está relacionado a la política y a la corrupción de nuestro país. Obviamente es, por un lado, horrible, ya que hay gente buscando detalles para poder culpar a ciertos partidos políticos, pero también se le está dando mucha atención por esa presión que existe de querer saber qué pasó realmente, de querer encontrar al niño. Ahora, estas son mis observaciones respecto al caso, así que si quieren pueden discutir abajo en los comentarios. En este en particular no voy a estar leyendo los comentarios porque probablemente sean horribles, así que no lo voy a estar leyendo, pero los incito a discutir si tienen ganas de hacer eso, especialmente si se busca algún tipo de resultado positivo de esas discusiones. Pero ese es todo mi análisis. Finalmente, hasta acá llegamos con el video. Si de algo puede llegar a servir esta tragedia es aprender acerca del sistema en el cual vivimos y al que claramente no le importa el bienestar de los niños. No solamente en este caso, por supuesto, porque es algo bastante común que no se fijen siquiera con quién están dejando a los niños para crecer. Muchas personas creen al ver este caso que Lucio habría podido vivir una vida completamente distinta de haber elegido la jueza dejarlo con su padre o con otros familiares que no fueran su madre y la pareja de la misma. Con un buen control de la situación, el maltrato debería haber sido evidente. Uno de los videos más conocidos de este caso, uno de los videos que circuló por internet, fue este en el cual a Lucio se lo escucha llorar desesperado en otro lugar mientras a la madre le tiñen el pelo. Además de este tipo de videos en los cuales se evidencia que la está pasando mal, tenía marcas en partes no visibles del cuerpo del maltrato. Entonces, formas de ver que estaba siendo maltratado había. Ojalá en algún momento podamos decir que nuestro sistema de justicia defiende a los niños y los deja a salvo, pero de momento no es así. Bueno, como les decía, esto es el final del video. Hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.